acerca de mi tema, que es el pastor conoce a su oveja y conocida por ella. Ya. Esta es una metáfora acerca de que Dios habla acerca de aquí, de que conoce su pueblo y también como que conoce a sus ovejas, también conoce a su pueblo. Asimismo, es que Él quiere dar a entender que si nosotros nos conocemos a Dios, Él nos conoce también a nosotros personalmente, uno por uno. Y si nosotros tenemos que hablar con Él directamente, nos tenemos que comunicar con Él y Él sabe que es esta voz que está comunicándose con Él o que Él se comunica con nosotros. Porque hay a veces que nosotros pensamos que Él nos está comunicando, diciéndonos algo, pero no es el enemigo. Entonces nosotros tenemos que saber si es el enemigo o es Dios que nos está hablando a nuestra vida. Esa es la metáfora que Dios nos da a entender con el pastor conoce a su oveja. Entonces nosotros también conocemos a Dios a través de las oraciones, a través de que nosotros nos ponemos de rodillas y nos comunicamos con Él. Y Él nos habla y ahí nosotros tenemos que saber si es Dios o es nuestro enemigo que nos está hablando. ¿Está bien? Sí. ¿Sigo hablando? La idea de esto es que el pastor nos dice qué es lo que tenemos que hacer para podernos comunicar con Dios, y también es el llamado de su nombre a Jesús como cada uno de sus seguidores. Es que nosotros hablamos con Dios, hablamos a nuestros alrededores, a las amistades, y decimos que no tenemos un Dios que nos ayuda, que nos brinda todo lo que nosotros a veces pedimos. Pero no es el momento que Él nos da. Tenemos que nosotros tener un momento íntimo con Él. Y ahí Él nos escucha. Y si es el momento que Él nos da lo que nosotros le pedimos, tenemos que esperar a su tiempo. No es al instante como todo el mundo piensa que es. Hay momentos que nosotros tenemos que estar pensando que no va a ser al instante. Tenemos un proceso. Ese proceso Dios nos está dando para que pueda nosotros comunicarnos con Él y estar con Él en todo momento y no pensar, no, Dios no me quiere porque no me ha escuchado. No, nosotros tenemos que saber que Él nos escucha, simplemente es un proceso que tenemos que seguir para nosotros podernos comunicar directamente con Él y conocerle su voz. Es como yo llamo a mis hijas digo, cada una tiene su nombre, pero yo la llamo diferente. La una se llama Bruch y yo le digo Angie. Y ella, si yo la llamo, ella sabe que es la mamá, no te llamas así mismo. Nuestro padre nos llama y nosotros sabemos que es Él que nos está llamando y no el enemigo. Sí, entonces eso es que nos da esa metáfora Dios para su pueblo, para que conozca su voz, como las ovejas conocen a su pastor. Colosenses 3, del 22 al 24, dice así en el nombre del Señor: Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, gloria sea el Señor. Esto es como que nos lleva a nosotros a mostrar nuestra identidad como hijos de Dios, ¿no? Porque cuando ya tenemos el amor de Cristo en nuestros corazones, entonces ya nuestras actitudes ya no deben ser como tal las pasadas, sino ahora tratar de vivir una vida agradable y una vida de un buen testimonio. Y más que todos nosotros que somos líderes y estamos siempre preparándonos, debemos mostrar una conducta ejemplar hacia otras personas que nos miran y que vienen detrás de nosotros, ¿no? Entonces, aunque muchas veces tengamos muchas dificultades y pasemos muchas situaciones difíciles, pues siempre tenemos que ser optimistas y saber que Dios está con nosotros, ¿no? Y sobre todo, poder mostrar siempre ese amor y esa confianza en que Dios siempre nos va a ayudar. Y de esa manera nosotros vamos a poder siempre mantener esas motivaciones puras, ¿verdad? Porque si estamos pasando tribulaciones y nos encontramos con personas que de pronto están en una necesidad más difícil o complicada, yo he escuchado personas que se encuentran, ay, ¿cómo te va? Y dice, ahí pasando, tengo triste, tengo un problema aquí. Y nosotros en vez de dar un aliento
repente a veces decimos, uy, estamos igualitos y no tenemos cómo darle un levantamiento de ánimo a aquella persona. Pero nosotros realmente, yo al menos creo que me encuentro vuelta en esta posición de que yo me guardo más bien mis dolores, mis penas, cuando yo veo más bien que hay otra necesidad. Y eso es lo que creo que el Señor nos enseña, a depositar nuestros problemas en tus manos. A veces yo le he preguntado, Señor, pero tengo esto y tantas situaciones, y así quieres que yo haga esto y ayude y aconseje. Y el Señor nos motiva y nos dice, descárgalos en mis manos y yo me encargo de aquello, y nosotros tenemos que enfrentarnos en la posición que Él nos ha mandado, porque Él nos ha delegado un compromiso, y ese compromiso nosotros tenemos que hacerlo con el Señor. Y yo creo que eso es una manera de mantener nuestras motivaciones puras, no quejándonos, no agraviando a nadie, sino que más bien aprendamos a ser siempre piadosos, siempre solidarios y siempre afectivos con todas las personas. Eso es todo mi manera. Mi tema de exposición es actitudes de buen líder cristiano. Hay varios puntos sobre este tema. El primero dice aprender en silencio y rinde cuentas. Si bien se basa en la Biblia que nosotros debemos regirnos a nuestros líderes, a nuestros pastores, muchas veces nosotros como seres humanos siempre estamos en desacuerdo en ciertas cosas, en ciertas actitudes, cosas que no nos gustan, y es normal, porque cada persona tiene su propio criterio, su forma de pensar y de ver las cosas. Pero lo que nos enseña, bueno, en este caso, el escritor dice aprende en silencio y rinde cuentas. ¿Qué quiere decir esto? Y nos enseña y nos dice que debemos muchas veces escuchar a nuestros líderes. A veces no estamos de acuerdo, pero no es al líder a quien escuchamos. Escuchamos directamente a Dios, quien puso a esa persona, a que nos guíe, y sabrá por qué esa persona está actuando bajo esa decisión, y que nos toca a nosotros aprender y hacerlo como dice. El otro punto que dice, permanece firme en el tiempo. Si bien hay veces que, por ejemplo, no sé, me invento a la hermana María, creo que aquí nadie se llama María, por si acaso. Sí. Bueno, la ponen de líder, y bueno, la hermana Juana, me invento, no sé si aquí hay alguna hermana que se llame así también, claro, ya casito, no está de acuerdo con lo que dice la hermana María. Entonces pasa el tiempo y ella se siente emocionada, bueno, sí, estamos trabajando por la obra de Dios, pero llega un punto donde llega a desacuerdos. Entonces, ¿qué nos enseña? Nos dice, permanece firme en el tiempo, como lo dice el Salmo 85, 7 en adelante, que dice que nosotros debemos permanecer firmes en toda obra. Es decir, si la hermana María, qué sé yo, es líder de damas, o ella es líder de grupo de oración, bueno, justito lo adiviné. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Permanecer firmes, porque no venimos por la hermana María o no venimos por verla a ella, sino que venimos a buscar el rostro de Dios, pero tenemos un líder y el cual debemos regirnos. El siguiente punto que dice, elige bien a tus amistades porque influencian mucho en la toma de decisiones de cada uno de nosotros, ¿sí? Bueno, nosotros sabemos y siempre lo aconsejamos a los hijos, bueno, en este caso ustedes los papis, le aconsejan a sus hijos que tengan buenas amistades, que miren que esta amistad te hace llegar tarde a la casa, esta amistad te hace tener ese comportamiento, o tú no hablabas así desde que te contaste con fulano, ahora te expresas de esta forma y tal forma. Así mismo pasa en la vida de los cristianos. Muchas veces nosotros pensamos que por tener amistades exteriores de afuera, gente que no, por decirlo así, no se rige bajo las reglas de Dios, bueno, nos dejamos influenciar, empezamos a escuchar cosas que no deben, que pases mucho tiempo en la iglesia, que a mí no me gusta cómo esa hermana habla y tú sigues todo lo que ella dice. Entonces, ¿qué nos enseña en este caso? A regirnos a lo que nos dice. También en 2 Corintios 1:3 nos habla y dice que debemos regirnos a las leyes humanas, porque no solamente son leyes espirituales, por decirlo así, sino que también tenemos leyes terrenales, así como nos regimos a las leyes de la Constitución, leyes en el colegio, a la institución que usted va, ¿verdad? Usted tiene mucho respeto, ahora cuánto más para las cosas de Dios. Porque nos edifican, porque nos enseñan a cómo irnos formando cada día, a cómo estar, dice, acoplados verdaderamente a mantener. Mire, hemos escuchado entre pruebas y lucha, hemos escuchado escuchar la voz de Dios, escuchar, reconocer la voz de Dios, escuchamos temas también como prepararnos físicamente. La hermana, aquí yo le iba a hacer un pare, porque ese no era el tema de ella, pero bueno, ya lo explicó. Lo que ella leyó fue las actitudes de un buen líder cristiano, la parte 2, la que les mandé a estudiar,
ella se confundió, creo. Es que no tiene el libro y ese día que vino yo le señalé nomás y tomó foto, pero creo que confundió la foto. Entonces creo que eso es lo que le pasó, pero explicó dos temas, el cual es permanecer firme en el tiempo. Permanecer firme en el tiempo es lo que verdaderamente ese es el desafío de la fe. Porque a pesar de que muchas veces decimos, ya tenemos tanto tiempo en el camino y aún sigo pasando pruebas, aún pasan cosas, muchas veces nos hacemos aquella pregunta, ¿por qué justamente dicen los hermanos recién, otros que recién empiezan, tienen pocos meses y ya les llega su prueba? A muchos les llega la prueba pasando los años, a otros les llega todo el transcurso del camino mientras llevan sirviendo a Dios. Entonces uno por eso verdaderamente por todo hay que darle gracias a Dios, porque cada proceso que pasamos verdaderamente es para ayudar a fortalecer nuestra alma, fortalecer aquella meta que verdaderamente dice no apartarnos del camino. Muchas veces, a nosotros la prueba, como dicen, nos quiere hundir. Pero nosotros de aquella prueba que nos está hundiendo, nos está tanto, ya llevamos meses con aquella prueba y no soltamos, muchas veces decimos, no, es que no la puedo soltar, no, es que no puedo pasarla, porque decimos a veces soltamos una y llega otra prueba, pero verdaderamente Dios preparándonos para lo que nos viene. Exacto, y nos fortalece cada día más. En eso esa es su esperanza, esa es su fuerza que usted debe mantenerse en aquella promesa. En aquella promesa que verdaderamente toda prueba que usted pase, toda lucha que usted siga, dele gracias a Dios, porque verdaderamente ahí vamos formándonos que quiénes somos y que verdaderamente para qué Dios nos quiere, para qué Dios nos llamó a aquel camino. ¿Sí? Bueno, entonces así es, mis queridos hermanos, eso es lo que pasa en las actitudes de un buen líder cristiano. ¿Sí leyeron? Amén. ¿Sí leyeron? Sí. Hermana, acá te pregunto. ¿Sí? ¿Qué dice amén? Tienes que saber. A ver, ¿qué leyó? Ahí está. ¿O le hago preguntas? ¿No les hago preguntas? Sí. Para ver qué. A ver, ahí hay una parte donde dice, ¿qué forja nuestro carácter? Había 4 palabritas. ¿Qué forjan nuestro carácter? Ahí habían 4 palabritas que desenvolvía aquella palabra. Eso no lo vi. Que forjan nuestro carácter. Hay unas palabritas importantes ahí. Que por eso es necesario que leamos para comprender. Dice que cada palabra nos ayuda. Dígame. La obediencia. La obediencia a La sujeción. la sujeción, La lealtad la y el servicio. y el servicio. Exacto, Esa es la que que esas son verdaderamente lo que forja nuestro carácter, verdaderamente lo que nos prepara como cristianos, como dice, como buenos siervos que verdaderamente debemos ser. Entonces ahí, como decía mi hermana Castro, que estaba leyendo, ella en la exposición que daba, que decía que a pesar de que muchas veces no tenemos, la palabra era empatía hacia los demás. O sea, cargamos nosotros, no, a veces yo tengo mi dolor y viene una hermana a pedirme una palabra de aliento, y en vez de demostrar que yo verdaderamente soy un cristiano, que verdaderamente Dios me da la fuerza, nosotros le comenzamos a dar quejas. O sea, en vez de ayudarla a salir, más lo hundimos, dándole una queja o dándole un problema más a su carga. O sea, y en vez de ayudarle a aliviar su carga, decirle, consolando a la hermana, así nosotros debemos guardar, dice, no guardarnos, o sea, porque también debemos ser escuchados también, pero también nosotros tenemos que aprender a escuchar. Todo tiene su tiempo. Exacto, todo tiene su tiempo, como dice mi hermana, es verdad. Debemos a veces tiempo de poder conversar cuando nos llega la oportunidad que nos pregunten, mi hermanita, ¿cómo está usted? ¿Cómo se siente? Entonces, tiempo de callar, tiempo de hablar. exacto, y entonces ahí usted lo expresa lo que usted siente. Pero otras veces cuando nos dice, hermana, vengo a contarle que tengo una dificultad, nos toca hacer escuchar, entonces aquello, escuchar, prestar el oído, prestar atención a aquello, a nuestros hermanos, para que verdaderamente tengamos aquella empatía como cristianos, como hermanos en Cristo que somos. A veces ¿Sí? somos cristianos y decimos, pero si mi problema puedo resolver. Exacto, y luego le vamos a dar una palabra de aliento, entonces a la otra hermana, entonces en vez de levantarlo, lo hundimos más, lo dejamos ahí, ya se queda el hermano y dice, uy, la hermana dice, hermana, dije que era mi hermana y no me ayudó, entonces ahí nos comienza a llegar una duda y comienza, dice, el enemigo a hablarnos, sí, verdaderamente tú estás mal ahí, entonces ahí comienza, dice uno, a reprochar aquellas cosas, y muchas veces caemos en el error de renegar de Dios. Entonces eso es lo que no debemos permitir.
Sí. Ahí también había otra, ¿qué es la visión? ¿Qué es la visión? También había otra pregunta. ¿Qué es la visión? ¿Cuál es la gran parte del éxito de un líder? La visión es tener aquella fe, ¿Ya? es tener aquella fe, creer aquello, no solo de pensar que creemos, sino creer realmente en lo que Dios, el llamado que nos ha hecho, a todo aquello que nos dice, que esperarlo también, confiar, creer en pocas palabras, sí, es la fe. Esa es la visión, tener fe. Como dice uno, a veces una cosa es creer en Dios y la otra es creerle a Dios. Entonces, ¿vio? Son dos enfoques diferentes. ¿Y cuál es la visión que verdaderamente dice? Nos pide tener aquella fe, dice que verdaderamente es la capacidad de ver lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Esa es verdaderamente la visión. Y la gran parte del éxito de un líder, Permanecer haciendo lo que Dios nos llamó. exacto, muy bien. Permanecer haciendo lo que Dios nos llamó a hacer. No lo que a veces nosotros decimos, es que esto yo no puedo hacer, ¿por qué me mandaron a mí? Pero recuerde que si usted trabaja para Dios y Dios le puso a su líder o a un hermano, me puede ayudar con esto, verdaderamente usted hacerlo de todo corazón. No solamente cuando digamos, no, porque ahorita no tengo ánimo, no lo voy a hacer, no quiero hacer. Después cuando me mande el pastor o me mande otro líder mejor, entonces ahí lo hago. Entonces ahí ya estamos trabajando por interés personal de nosotros, más no por convicción de que servimos a Dios. ¿Sí? Esa es la palabra. Por eso yo decía, hay dos palabras entre creer en Dios y creerle a Dios. ¿Sí? Eso tenga bien en cuenta. Creer en Dios y creerle a Dios. La otra dice, hay dos grandes líderes, los grandes líderes poseen dos cosas. Saber dónde vas y puedes persuadir a otro de sí. Muy bien. Hermana, bueno, yo quería contar algo en lo que usted dijo, que la gran parte del éxito, o sea, cuál es la gran parte del éxito de un líder. Ajá. ¿Verdad que aquí dice permanecer haciendo lo que Dios le llamó a hacer? Sí. Pero aquí dice algo muy importante, dice tranquilo, el ministerio no se trata de ti, sino de Dios a través tuyo. Y cuando la cosa se ponga fea, no te apresures a solucionarla todo tú, sino que dobla tu rodilla. Sabemos también tener en claro que cuando Dios nos llama, primero nosotros somos llamados, porque Dios nos ha llamado para hacer algo. O sea, muchas veces, como siempre digo, a veces nosotros no sabemos para qué Dios nos llamó. Pero lo que hay que tener bien en claro es que nos llamó para algo. Hay un propósito en nuestra vida. Amén. Y una de las primeras cosas que nos ha enviado a todos es ir a hacer, predicar su palabra y hacer más discípulos, ¿cierto? Entonces, en esta parte de aquí donde dice tranquilo, o sea, y en esta parte como que permanecer firme en el tiempo, yo hoy leía algo en Isaías, en que muchas veces nosotros nos queremos apresurar a hacer muchas cosas, ¿cierto? Y en sí no es lo mucho que abarque, sino es el fin del resultado que voy a obtener. Puede ser que yo quiera abarcar tantas cosas, la cual no va a tener un resultado bueno. Pero resulta que si voy como que siempre dice mi maestra, siempre de poco a más. Vas como que a paso lento. Paso lento, Como la tortuga, a paso lento pero seguro. Como yo. Entonces, y tener en cuenta que siempre se nos va a presentar situaciones, porque el enemigo siempre quiere eso, que nosotros nos detengamos y nunca avancemos. Entonces siempre se nos van a presentar situaciones, de una u otra manera puede ser que hasta los mismos hermanos con los que estamos trabajando o el mismo equipo que estamos liderando, muchas veces uno dice, se me levantó el hermano. No solamente no. Pero a veces no es el hermano, sino Exacto. es que sabemos que el rey de las tinieblas quiere siempre provocar que no avance y no crezca. Entonces ahí tener siempre claro que debemos que a pesar de las situaciones, que yo lo entiendo así esta parte, que a pesar de las situaciones que se nos presenten, nosotros, como usted dice, seguir firmes, creyendo en lo que Dios nos llamó. Exacto. Es que esa es la verdadera clave al éxito que verdaderamente, ¿cuál es el éxito que nosotros tenemos? Alcanzar aquella meta de llegar
a los pies de Cristo, de verdaderamente alcanzar aquella corona de vida. Esa es la meta que todos debemos tener. Como cristianos, ese es, dice uno, no desviarnos ni para allá ni para acá, no, que voy un ratito para desviarme. En ese desvío que usted puede hacer, todo su ministerio se va a colapsar. Muchas veces en los ministerios tanto se demoran en avanzar. ¿Por qué no encuentro yo mi ministerio? ¿O por qué no sé en qué se le sirvo a Dios? Muchas veces nos hacemos aquella pregunta, pero verdaderamente es porque nosotros estancamos aquellos pasos. Nosotros dejamos, en pausa, hacemos una pausa, no, todavía no quiero avanzar, deje que sigan los demás. Entonces nosotros mismos ponemos aquel límite para no dejarnos avanzar. Y por eso que dice aquí, dice un enfoque verdaderamente en tener de que la meta es Cristo, y entonces vamos avanzando a eso. No desviar, no dice ni para, por lo menos dice voltear, a ver, no, sino más bien avanzando. Como decía el hermano, en un grupo de personas puede haber que uno se levante en su contra, en que le diga, no estoy de acuerdo. Siempre hay, porque no todos somos el mismo pensamiento, no todos tenemos la misma idea y no todos muchas veces trabajamos de corazón. Entonces, de ley, en el grupo siempre va a haber uno que verdaderamente dice más débil, como que dice más débil, hablándolo aquí no porque sea débil y que no tiene fuerza, no, es más débil en su fe. Entonces, verdaderamente, a ese es el que utiliza el enemigo para desviar a los otros. Y caemos muchas veces en ese error, dice el hermano, ¿verdad? Tiene razón. Y muchas veces ya los otros dicen, apoyamos a aquel hermano, sí, tiene razón, ¿por qué usted no hace nomás solo? Y entonces comienza, ya dice uno, la discordia, y entonces comienza el uno de que no, yo quiero avanzar, el otro no le deja avanzar, y entonces nunca el grupo, como yo le decía al principio de clase, cuando verdaderamente dice, recuerde que usted es un líder, y usted si pone un enfoque, usted no tiene que retroceder de donde Dios lo envió. Usted antes tiene que avanzar y así mismo ayudar a avanzar el grupo. Que si usted también se enfoca solito en que usted solo va a avanzar y deja el resto, tampoco va a poner. Siempre va a tener una estaca porque no van a avanzar todos. Si Dios le designa, recuerde que cada proceso que pasamos, cada dificultad que venga a nuestras vidas, es de parte de Dios. ¿Pero para qué? Para formarnos, para fortalecer nuestra alma y verdaderamente tener un propósito en donde vamos a ir. Cada uno de nosotros tenemos un propósito. Por eso dice, no es que todos estamos aquí porque queremos estar, no. Incluso muchas veces cuando tenemos algo de que improviso, sale por ahí y dice, no, mi hermano, usted tiene que hacer esto. ¿Y yo por qué? Pero si así le plació a Dios, usted antes tiene que hacer, porque ahí Dios le va formando verdaderamente, este sí me quiere servir. Muchas veces a mí me ha tocado que cuando vengo al culto y justamente el hermano en ese instante llama, no hay quien habla del culto. Entonces el hermano comienza, no hay quien habla del culto, y comenzamos, ¿quién habla? Pero no es aquí de que quién hable, sino, listo mi hermano, si yo puedo ayudarle, decir, ya. O si el hermano le manda, listo, usted puede servir, ayudarme en esta parte, entonces haga, ¿sí? Pero no que verdaderamente nos ponemos límites, no, espere a ver quién llegue. Y usted estando ahí primerito, esperar a ver quién llegue y no avanzamos. Entonces no avanzamos nosotros en nuestro crecimiento y tampoco dejamos que crezcan los demás. Porque nos van a ver como dice, como le damos como un Kevin Portismo. Si a mí no me tocó, ya, pues yo no puedo, entonces lo dejo ahí plantado. Y entonces no avanzamos, no avanza ni ellos ni nosotros. Exacto, eso es lo que sucede muchas veces en nuestra vida cuando pasamos aquellas pruebas o pasamos aquellas luchas y nosotros dejamos entonces a un lado todo aquello y decimos, no, yo estoy pasando ahorita, no puedo, entonces ponemos una excusa delante de Dios y Dios es el que nos está viendo. Entonces, ¿cómo va a avanzar usted su proceso? ¿Cómo va a avanzar usted a ser un líder, a descubrir verdaderamente lo que Dios tiene preparado para usted? Si usted mismo está retrasando, si uno mismo retrasa el proceso, uno mismo dice, no, ahorita no puedo avanzar, tengo que esperar, vamos a acabar. Entonces, eso es lo que nos detiene o nos va deteniendo. ¿Sí, mi querido hermano? Entonces, bueno, lo importante es que usted haya leído. Voy a mandarle otra partecita del libro, las últimas páginas de este que quedan aquí. A ver, escuchen. Dice la autoridad en el liderazgo. Ya, si ve cómo dice ahí la autoridad en el liderazgo. Y ahí hay una pregunta abajo que dice, ¿quiénes somos nosotros para acercarnos a una persona? ¿Sí ven? En el segundo paso. Exacto, listo. Ya, desde ahí, desde esa parte, esta es la autoridad del liderazgo. Desde esa parte usted comienza, la puede poner como pregunta o puede poner la respuesta. Ahí puede usted poner, somos aquellos que nos acercamos
a un lado de la realidad de que Cristo nos delegó toda potestad y autoridad. ¿Sí ven? Ahí tiene una línea de resumen. Así quiero que hagan un resumen para que entiendan. Van a hacer un resumen de esto. Es porque este contiene bastante, son como 5 hojitas, pero le estoy diciendo para que usted haga su resumen, cómo lo haga. ¿Sí me entiende? En cada concepto tenemos una pregunta. Claro, o la contestación de aquello. Usted pone, ejemplo, por eso le digo, ahí dice, la autoridad del liderazgo es el título. Sí. Y ahí del segundo párrafo, porque el primero es el versículo que lo explica. Ya, el segundo párrafo dice, ahí hay signo de pregunta. Pero ahí dice, ¿quiénes somos nosotros para acercarnos a una persona y exhortarla? Ya, usted puede poner, por un lado, es una realidad en que Cristo nos delegó toda potestad, ¿sí? Ahí hace 1 o 2 líneas de resumen. Así, hágame los resumen para que usted entienda lo que está leyendo, porque los resúmenes se trata de eso, de que usted comprenda lo que tiene. No es solamente copiar y hacer. Así mismo viene el otro, dice ahí, todo líder debe estar en sujeción a la autoridad. Y así mismo ahí dice, si queremos ejercer autoridad sobre nuestros hijos, discípulos, miembros, esa es la parte importante que tenemos que poner. ¿Sí? La parte más importante. Porque este tiene bastante, mire, este tiene el líder, si se da cuenta que tiene hasta el otro lado casi media hoja. Entonces hay como 5 puntos. ¿Cuántos puntos hay? Un poco de puntos. Listo, puede poner uno y expresarlo, explicarlo. Uno de los puntos. Sí, lo que usted entiende con sus propias palabras. No diga eso. Ya le dije que usted no tiene que tiene que poner de su parte y hacer. Mira, su posición salió muy bien, muy explicado lo que hizo. Me encantó cómo explicó, verdaderamente, porque de eso se trata. Hermana, que tienen que... usted lee los resúmenes, ¿verdad? Claro. La hermana lee todo, si un punto me sabe corregir. Yo leo todo. Tiene alta Yo paciencia. leo Entonces usted sabe si él me copia. Yo también me voy a leer también lo que yo les mando a hacer. ¿Cree que yo vengo y me La veo que hermana está hacer? hablando que el que levanta bajo la fe. Tú no entiendes, tú estás levantando, tú estás enseñando. Mira, ella está explicando a usted eso. no pasó que uno. entiendes. Claro, siempre tiene que haber uno. Y eso soy yo y ella está que me critica. Ya listo, ahí está. Tenemos tres puntos. 3 puntos son. Son 3 puntos, ¿verdad? De la autoridad en el liderazgo hay 3 puntos. También todo líder debe alcanzar autoridad moral y espiritual. Ahí. Sí, por eso le digo, hay 3 puntos. Todo líder debe aprender a ejercer su autoridad. Ahí también puede hacer un pedacito y un versículo de Ahí puede poner ejemplo, miren, el último del 3 dice, todo líder debe aprender a ejercer autoridad. Pone un pequeño resumen, una línea de esto, del primer fragmento, el primer párrafo, y ahí de los versículos que diga, puede poner nomás transmitir seguridad, tener el don de mando, y usted qué dice, porque ¿qué es tener seguridad? Usted lo puede explicar con sus propias palabras, ¿sí? Ya, porque eso es lo que le vamos a entender. Ahí ya pasamos a la siguiente clase, que lo que viene ya son breves nomás, son breves y tiene que traer su Biblia porque hay algunos versículos que son explicados, que verdaderamente hay que hacerlo. ¿Sí?